La verdad de Dios es el título de la lección número 6 de Fe Real. Y esta lección es dedicada a los adolescentes o para el departamento de intermediarios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero recuerden, no solamente es útil para adolescentes, es útil para jóvenes o adultos. Todos podemos aprender algo nuevo de estas lecciones. Y bueno, esta lección está dividida en secciones por día y de cada una de ellas podemos extraer una enseñanza. Vamos a comenzar con la ilustración inicial, que si bien es simplemente una ilustración, tratemos de ver qué relación puede tener con el resto de la lección y en especial con los versículos de la sección del día miércoles, Dios dice. Vamos a comenzar. Dios y Galileo. A principios del siglo XVII, el astrónomo Galileo se convenció de que el Sol, y no la Tierra, eran el centro de nuestro sistema solar. Esta idea podría parecernos irrelevante en el día de hoy, pero en su tiempo era considerada una herejía. En Josué 10:13, cuando los hijos de Israel estaban luchando contra los amorreos, se dice que para mantener la luz del día, el sol y la luna se detuvieron hasta que el pueblo se vengó del enemigo. La iglesia cristiana en los tiempos de Galileo creía que como la Biblia dice que el sol se detuvo para alargar el día, la tierra debía estar en el centro del universo y que el sol se movía a su alrededor, originando los días y las noches. La iglesia de esa época también creía que otros versículos de la Biblia, como Primera de Crónicas 16:30 y Eclesiastés 1:4 y 5, probaban que la tierra estaba inmóvil y que el sol giraba a su alrededor. En 1633, Galileo fue llevado ante la Inquisición en Roma por las numerosas obras que había publicado en las que defendía la idea de que el Sol era el centro del universo. La Inquisición concluyó: la propuesta de que el Sol es el centro del mundo y de que no se mueve es absurda, filosóficamente falsa y formalmente herética, pues es expresamente contraria a las Escrituras. La propuesta de que la Tierra no es el centro del mundo e inamovible, sino que se mueve y que tiene un movimiento diurno, es igualmente absurda, filosóficamente falsa y teológicamente al menos errada en la fe. La Inquisición declaró a Galileo culpable de herejía y lo sentenció a cadena perpetua. Ahora sabemos, gracias a los estudios de la ciencia moderna, que el Sol es el centro del sistema solar y que los días y las noches son causados por la rotación de la Tierra. Galileo tenía razón, pero la iglesia de su época no quiso admitir que no tenía una comprensión absoluta de la revelación divina según se revela en la naturaleza y en las escrituras. Mi opinión. Imaginemos que cierto día estamos con uno de nuestros amigos no cristianos y la conversación nos lleva a hablar de la Biblia. Nuestro amigo dice que la Biblia no es confiable porque es científicamente inexacta. Él basa su aseveración en versículos tales como Josué 10:13, que dice que el sol se detuvo, o Isaías 13:10, que parece sugerir que la luna brilla con luz propia. ¿Qué le responderíamos? ¿Qué tratan de decir? Personas diferentes con opiniones diferentes. Tratan de distinguir entre los pensamientos de los que son ciudadanos del reino de Dios y de aquellos que no lo son. Hamlet. Ser honesto como va el mundo es ser un hombre escogido entre 10,000. Somos carne y hueso, débiles y frágiles, susceptibles a colapsos nerviosos, pero la iglesia verdadera jamás lo será, pues está fundada en la roca. Una vez que son descubiertas, todas las verdades son fáciles de entender. El problema está en descubrirlas. La verdad que hace libre a los hombres es la mayor de las veces aquellas que prefieren no oír. Las verdades más importantes suelen ser aquellas que la sociedad menos quiere escuchar en su momento. Los hombres a veces tropiezan con la verdad, pero la mayoría de ellos se levantan y siguen caminando como si nada hubiese pasado. No hay peor mentira que una verdad mal entendida por aquellos que la escuchan.
En el momento en que comenzamos a tener miedo de las opiniones de los demás, a dudar si decir la verdad que está en nosotros y nos quedamos callados por motivos políticos cuando deberíamos hablar, el diluvio divino de luz y de vida dejan de fluir en nuestra alma. ¿Ustedes qué opinan? Escriban su propio pensamiento. Y entonces, bienvenido a la era en que las decisiones que tomas son verdaderamente tuyas. No todas, pero al menos la mayoría. Si no tenemos los recursos y la capacidad de encontrar la verdad, seremos susceptibles a las falsedades. Lo que creamos en el presente tiene la habilidad de moldear lo que pensaremos por el resto de nuestra vida. Si basamos las decisiones importantes de la vida solo en lo que el mundo considera correcto, nunca estaremos satisfechos. La satisfacción, la paz y el propósito en la vida se consiguen mediante el conocimiento de Dios. Sabemos que guiados por el Espíritu Santo podemos encontrar la verdad de Dios primeramente en su palabra y también en la naturaleza, en nuestra propia experiencia y en las experiencias de los que nos rodean. Es importante tener en cuenta que en este mundo existen lugares que nos presentan falsedades disfrazadas de verdad. A veces no es fácil reconocer la diferencia, pero Pablo nos dio las claves para identificarlas en Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando al estudiar la Biblia nos enfrentamos a cosas que no entendemos, debemos tener en claro que ellas no pueden afectar lo que ya entendemos. El hecho de que no entendamos todo lo relacionado con Dios no significa que debemos dudar de su carácter de amor y perdón, por medio del cual está tratando permanentemente de enseñarnos más sobre sí. Dios dice, Juan 14:6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Salmo 31:5. En tus manos encomiendo mi espíritu. Rescátame, Señor, Dios de la verdad. Juan 1:14. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Juan 8:44. El padre de ustedes es el diablo, ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido su asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Juan 14:16 y 17. Yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. Juan 16:12 y 13. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Juan 18:37 y 38. Le preguntó entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Jesús contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué tiene que ver conmigo? Dios sabe que nosotros no podemos entender todo lo relacionado con Él y que en ocasiones solemos tener nociones de la vida que no son completamente correctas, pero Él nos ha revelado lo suficiente como para que podamos llegar a conocerlo. No sabemos todo de Él ni todo lo que ha ocurrido en la historia, pero sabemos lo suficiente como para llegar a conocerlo en forma especial.
Lo maravilloso de todo es que su gracia es lo suficientemente inmensa como para aceptarnos y amarnos a pesar de nuestros interrogantes. No necesitamos conocer todas las cosas para que Dios nos ame ni para que nosotros lo querramos. Él nos ayudará a encontrar la verdad por medio del don de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don de Dios que nos dará a conocer no una media verdad, sino como lo asegura Juan 16, 12 y 13, toda la verdad. ¿Cómo funciona? Escojamos una o dos cosas que afecten nuestra vida e investiguémosla usando los recursos que hemos nombrado, tales como la Biblia, el mundo que nos rodea, nuestra experiencia personal y la experiencia de los demás. El tema que escojamos puede referirse a cualquier cosa que nos afecte de algún modo, como por ejemplo las relaciones personales, la droga, los deportes, nuestras prioridades, el sexo prematrimonial, el tabaco o cualquier cosa de la que querramos llegar a conocer la verdad de Dios. Cerciorémonos de que contamos con todos los recursos que hemos mencionado para tener un panorama completo del tema. Y no olvidemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos muestre la verdad. Si necesitamos ayuda, podemos acudir a nuestros padres, a un pastor o a cualquier hermano de la iglesia para que nos ayude. Cuando terminemos nuestra investigación, resaltemos los puntos importantes que descubrimos. Chicos y chicas, este tema es tan interesante y hoy en día que la tecnología está al 1000 por hora, no podemos confiarnos nada más de lo que vemos en las redes sociales. Por ejemplo, con el boom del TikTok hay mucha desinformación, así que los invito a que estén muy atentos a las cosas que son ciertas y a aquellas que no lo son. Recuerden que todas las cosas que vemos y oímos las debemos someter a investigación, porque no podemos creer ciegamente en algo y mucho menos algo que atente contra nuestra espiritualidad o contra el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es verdadera y nada puede ponerla en duda. Y bueno, los invito a que puedan estudiar nuevamente cada sección de esta lección y también que elijan un versículo de la sección Dios dice y que lo memoricen durante la semana. Es importantísimo que estudiemos versículos bíblicos, que los aprendamos y aprender por lo menos uno a la semana es una buena manera de comenzar. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una linda y bendecida semana y los espero en la siguiente lección de Fe Real.